cuando ello ocurra, la sentencia será comunicada a los intervinientes. Eso sería. Muchas gracias. Corte Suprema confirma el desafuero del diputado Joaquín Lavín-León. Finalmente, en este caso... Exacto, acaban de confirmar el desafuero de Joaquín Lavín-León. Con respecto a lo que mencionó el Pleno de la Corte Suprema, van a haber movimiento porque tenemos que salir para tener las prontas declaraciones por parte de los querellantes, como el abogado defensor de finalmente... el abogado defensor de Joaquín Lavín, y lo que menciona es que finalmente se confirman los 3 delitos que hablábamos en un principio. Estamos hablando de fraude al fisco, tráfico de influencias y falsificación de instrumento mercantil, a excepción del delito tributario, en donde finalmente este delito no entra dentro de todo esto, en donde no le dan cabida a esto, pero sí a los 3 delitos anteriormente. Estamos aquí con el fiscal anticorrupción de la Fiscalía, quien va a entregar dentro de los próximos minutos, en los segundos, más detalles con respecto a la decisión que tomó el Pleno de la Corte Suprema. Fiscal, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Estamos en vivo para T13 en vivo con respecto a preguntarle con la decisión que tomó el Pleno de desaforar allá a Joaquín Lavín. Bueno, el Ministerio Público está muy satisfecho con lo logrado el día de hoy a través del Pleno de la excelentísima Corte Suprema. Todos y cada uno de los delitos por los cuales el Ministerio Público recurrió el día de hoy, entiéndase, fraude al fisco, el tema del uso y falsificación de instrumento privado mercantil, como aquello que dice relación con el tema del tráfico de influencias, fue efectivamente confirmado en unanimidad, entendemos, así lo que hemos escuchado el día de hoy por parte del veredicto, y por tanto, en definitiva, lo que consigue y lo que conlleva el día de hoy es que vamos a seguir en este procedimiento, y lo que corresponde es que ahora el Ministerio Público debe solicitar la audiencia de formalización respectiva y otra petición que conforme a derecho pueda corresponder el medio antecedentes. ¿Qué pasa finalmente con los delitos tributarios? Son antecedentes, como lo señalé, nos permite y la habilita de que cuando se produzca una audiencia de formalización poder pedir medidas cautelares personales. Tal como indicáramos, los hechos son de suma gravedad, estamos hablando de alta corrupción, estamos hablando en otros términos de fraude al fisco respecto a asignaciones parlamentarias por un monto superior a 104 millones de pesos, respecto de la cual hay falsificación y uso al día de hoy respecto de elementos de facturas, las cuales fueron presentadas, entre comillas, a cobro, ¿no?, al Congreso Nacional, los cuales fueron pagadas. Así que el Ministerio Público se encuentra sumamente satisfecho con el obrar de la excelentísima Corte Suprema. ¿Qué pasa con este cuarto delito con respecto a los delitos tributarios? En donde sí, el cuarto delito tributario dice relación con la acción penal por parte del Servicio de Impuestos Internos y por tanto no guarda relación, entre otros, por cierto, es un delito de acción penal de instancia particular y que el Servicio de Impuestos Internos analizar. Muchas gracias, fiscal. Bueno, nos vamos a mover porque va a entregar declaraciones en estos momentos el abogado defensor de Joaquín Lavín-León con respecto a la decisión que tomó el Pleno. A ver, el fallo para esta defensa es muy satisfactorio por lo siguiente. Primero, se excluyó el delito tributario, que fue una acción que presentó el Servicio de Impuestos Internos a último minuto a juicio de esta defensa por presión del Ministerio Público mediante la remisión de antecedentes. Segundo, en relación a los otros hechos que se le imputan, he quedado claro lo siguiente al alegato, que no existe ninguna diligencia de investigación trazada por el Ministerio Público que apunta a acreditar la existencia de esta supuesta fraude al fisco derivado de una aplicación que el señor Lavín pidió a un tercero que ejecutara y pues paga mensualmente. Y esas diligencias que el Ministerio Público ha retrasado desde el mes de mayo del año pasado, precisamente para poder justificar el día de hoy, dejar en duda aquello. Pero tenemos la certeza absoluta, cuando esas diligencias se hagan, que esperemos que se hagan en lo inmediato, va a quedar claro que esa imputación, que es la más gruesa, por cierto, de acá hacia el Ministerio Público, resulta carente de fundamento. En relación a las facturas, es muy importante lo siguiente, que acá solo y exclusivamente radica en la declaración del dueño de la imprenta. Y esa persona que declaró en octubre del año 2024, resulta que volvió a declarar en octubre del año pasado. Y ahí efectivamente dice totalmente lo contrario, da cuenta que ahora sí se acuerda de los servicios que prestó en su minuto, no todos, pero sí algunos. Por lo tanto, hay mucho paño que cortar y eso obviamente es fruto por parte de la diligencia de investigación que tienen que realizarse. Si el Ministerio Público quiere formalizar, está en su legítimo derecho, lo esperamos que sea así, pero obviamente va a dar cuenta de una investigación desprolija, inacabada, donde existe una serie de diligencias de investigación que esta parte viene reclamando desde mayo del año pasado, que si se hubieran hecho oportunamente, este desafuero obviamente no hubiera tenido lugar. ¿Y qué pasa con respecto a lo que se mencionó en esta audiencia con respecto al Excel que existía, en donde quienes siguen en la municipalidad, quienes no siguen, y un Excel que en este caso tenía Joaquín Lavín-León para ver quién seguía la administración de la municipalidad? Mire, esa imputación resulta
artificial por lo siguiente. Hay que pensar que aquí el juicio de la imputación que se ha hecho es que el señor Lavín había recibido en noviembre del año 2016 base de datos con cierta información personal de algunos funcionarios de la municipalidad y que esa información tendría alguna utilidad para campañas políticas posteriores y que además habría utilizado en una aplicación que nació, se creó 2 años después. Yo no veo cómo es posible entender que el año 2016 se iba a usar una la información que iba a ser usada en una aplicación que ni siquiera existía. Eso resulta y llama mucho la atención. Y además, una vez que se evacúe la diligencia, que esta parte ha pedido desde mayo del año pasado, en intención a explorar el contenido real de esa aplicación, cuáles son sus funcionamientos, la base de datos que existen, cuáles son los usuarios, se va a llegar a la verdad, que es aquella que se ha sostenido por parte de mis representados, que voluntariamente se llenó a prestar declaración en mayo del año pasado, explicando y además haciendo una demostración frente a los fiscales que están a cargo de la investigación en qué consistió la aplicación, cuáles son sus funcionalidades y las distintas versiones que ha existido a través del tiempo. Todo eso se hubiera despejado si el Ministerio Público hubiera hecho la diligencia que esta defensa pidió en mayo del año pasado. Y recién ahora, en enero se recorrectó la investigación, la información por parte de la policía y estamos a la espera que el Ministerio Público finalmente instruya la diligencia que debería haber hecho hace mucho tiempo. A pesar de haberse confirmado el desafuero del diputado que está en ejercicio, Joaquín Lavín León, ¿ustedes siguen manteniendo la inocencia de él ante estos delitos? Es que usted incurre en un error, porque la solicitud de desafuero en ningún caso contribuye o implica aceptar responsabilidad o atribuir responsabilidad. Es más, siquiera implica es suficiente para la imposición de alguna medida cautelar. Simplemente apunta a la existencia de antecedentes mínimos que justifiquen una investigación. Tanto es así que la Corte Suprema determinó que no había ningún antecedente por mínimo para poder desarrollar una investigación por el delito tributario que fue imputado a último minuto. Eso da cuenta de la artificialidad de la imputación y cómo el Servicio de Puesto Interno se dejó llevar por los antecedentes entregados parcialmente por el Ministerio Público imputando un delito inexistente. Entonces no habría incurrido en ninguno de estos delitos. Por supuesto que no, le vuelvo a explicar, hay un error conceptual. La solicitud de desafuero aquí no implica que si hay antecedentes o no antecedentes que acreditan los delitos, simplemente explica si hay antecedentes mínimos que justifiquen una investigación, nada más. No olvidemos que en el caso de SQM también fueron objeto de parlamentarios que fueron imputados y afortunadamente se rechazó el desafuero. Y si se hubiera acogido el desafuero en ese minuto hubieran tenido que soportar un juicio de 3 años para terminar de ser absueltos. Entonces usted me pregunta, ¿el desafuero implica culpabilidad? Absolutamente que no, no es el sentido que tiene la institución. Y ahora ustedes como defensores, ¿qué van a esperar? ¿Van a esperar la formalización en contra del... Primero hay un tema fundamental, que tiene que salir el fallo de la Corte, ¿ya? Y ver cuáles son los argumentos que esgrimió, digamos, para acoger parcialmente la solicitud de desafuero, porque no hay que olvidar, se acogió parcialmente la solicitud de desafuero. Y una vez que se entreguen sus argumentos, el Ministerio Público, esperemos que al menos termine las diligencias de investigación que esta parte ha pedido en virtud del principio de objetividad y luego veremos si formaliza. No hay ningún problema, si aquí nosotros no tenemos ningún temor de enfrentar una arista judicial. Al contrario, lo cierto es que lo que esperamos es que la investigación sea objetiva y al menos se desarrolle la diligencia de investigación que esta defensa viene reclamando desde hace prácticamente un año. Eso. Gracias, abogado. Bueno, ahí escuchábamos al abogado Cristóbal Bonasich, abogado defensor de Joaquín Lavín León, quien durante esta jornada finalmente se confirma el desafuero por el Pleno de la Corte Suprema. El máximo tribunal ratificó lo que mencionó en este caso la Corte de Apelaciones el pasado 16 de octubre del año 2025, en donde confirma en este caso el desafuero y hoy se doble confirma por parte del Pleno de la Corte Suprema de una forma unánime con respecto a lo que sucedió dentro de esta audiencia. Y ahora van a entregar más declaraciones, nos vamos a mover porque aquí está pasando de todo en la Corte, en el Palacio de Tribunales, porque siguen las declaraciones con respecto a la noticia de último minuto que pasó con el diputado Joaquín Lavín León. Pasamos a escuchar las siguientes declaraciones. Abogado. Si nos pudiese comentar, por favor, cómo esta resolución del día de hoy. Bueno, nos tomamos esta resolución con mucha tranquilidad, por supuesto. Nosotros fuimos los primeros en interponer la querella contra el diputado Lavín y hoy día la excelentísima Corte Suprema ratifica que más allá de lo que ustedes saben, ha señalado tanto la exalcaldesa Barriga en el caso de ella como el diputado Lavín, que aquí se trata de una persecución política. Nuevamente los tribunales de justicia nos dan la razón en que aquí, lejos de tratarse una persecución política, se trata de antecedentes serios de la comisión de delitos graves que ocurrieron tanto en la Municipalidad de Maipú como en el Congreso, así que nos deja
muy conforme a esta ratificación del desafuero del diputado Lavín y ojalá que prontamente el Ministerio Público pueda solicitar su formalización para solicitar medidas cautelares en su contra. Abogado, pero de todas formas se cae un delito, se cae el delito tributario. ¿Pende algo de la investigación de esto? ¿La formalización queda al debe en algo si es que este delito tributario no pudo ser probado al menos en la Corte Suprema? Para nada, ahí lo que existe no es un problema probatorio, sino que lo que existe es una postura acerca de la forma en cómo podría configurarse un delito tributario a partir de las consecuencias de otro hecho ilícito. Entonces, ahí había un voto de minoría que ya estaba, pero es respecto a una posición dogmática, no es respecto a si es que efectivamente existen o no antecedentes. Y ya existía un voto de minoría en la Corte de Apelaciones de Santiago y hoy día ese argumento en el fondo se recoge por la Corte Suprema, pero en ningún caso se debilita la causa. Aquí desde un comienzo nosotros imputamos los delitos de fraude al fisco, de tráfico de influencias, que es por los que ha estado siendo investigado la mayor parte del tiempo el diputado Lavín, y nos recibimos con gran satisfacción el hecho de que la Corte Suprema hoy día de forma unánime, al igual como lo hizo la Corte de Apelaciones, considere que hay antecedentes vinculados con hechos ilícitos en que participó el diputado Lavín y que fue lo que nosotros denunciamos desde el primer momento como representantes de la ilustre municipalidad. Y con esta base de datos que recibió Joaquín Lavín en su momento, ¿qué es lo que pasa con esta base de datos en donde quiénes estaban en la administración y quiénes no? Le respondo. Sí, yo le quería preguntar cómo se debilita la causa si es que finalmente de todas formas no puede ser formalizado por el delito tributario. Porque, le insisto, los delitos por los cuales estaba siendo investigado anteriormente el diputado Lavín, antes de que interviniera el Servicio de Impuesto Interno, eran delitos que tienen pena de crimen, que son sumamente graves y que hay antecedentes contundentes en la carpeta investigativa respecto a aquello. Por lo tanto, en nada debilita la causa el que el Servicio de Impuestos Internos hoy día no pueda seguir persistiendo en la imputación que ellos habían hecho, y ellos tendrán que seguir por la vía administrativa. Y estamos seguros que por la vía administrativa se van a poder también configurar hechos ilícitos que el servicio se va a encargar de perseguir. A lo que nosotros estábamos llamados y en lo que nosotros respecta, que era el delito de tráfico de influencia y de fraude al fisco, que son los dos delitos que nosotros interpusimos en nuestra primera querella presentada en la presente causa, fueron acogidos íntegramente tanto por la Corte de Apelaciones como la Corte Suprema, lo cual usted comprenderá que nos deja plenamente conformes, y el Servicio de Impuestos Internos entonces deberá ver de qué forma continúa la persecución contra el diputado, porque es evidente que existen infracciones administrativas, solo que por un tema, como le decía, de apreciación de los ministros, no se quiso seguir adelante con dichos hechos. Abogado, y con esta base de datos que recibió Joaquín Lavín para ver quién seguía la municipalidad, quién no seguía en este caso, para favorecer en ese entonces a Katy Barriga, este Excel que también ha hablado en esta audiencia. Sí, nosotros dimos cuenta en un principio la defensa nos señaló que aquí se trataba de meras recomendaciones que hacía el diputado, y ha quedado claro que eran instrucciones respecto a remover personas, respecto a integrar personas en el municipio, personas que le hacían favores personales al diputado, y por lo tanto eso es algo que el mismo fiscal del Ministerio Público dijo que no se había visto en otros municipios, y son los antecedentes contundentes que se tuvieron a la vista para este desafuero, y que además los van a tener en consideración los jueces de garantía cuando conozcan de la formalización y posterior discusión de medidas cautelares en garantía. Por lo tanto, esperamos que esos antecedentes, tal como han sido conocidos y los han declarado como contundentes ante la excelentísima Corte Suprema, sean también considerados así por los tribunales de garantía cuando sea la formalización del diputado. Ahí escuchábamos las palabras de José Pedro Silva, abogado de la municipalidad. En este caso actúa como querellante finalmente en esta investigación que hay en contra del diputado Joaquín Lavín León por 4 delitos, que en este entonces se acogieron 3 de ellos. Hablábamos del fraude al fisco por más de 104 millones de pesos, tráfico de influencias y falsificación de instrumento mercantil. Entonces, desde ahora en adelante ya la Fiscalía va a poder tomar una decisión en contra de Joaquín Lavín León para finalmente, si es que formaliza y presenta medidas cautelares, ya lo puede hacer a partir del día de hoy por la decisión que tomó el Pleno de la Corte Suprema luego de confirmar lo que ya había confirmado el 16 de octubre de 2025 la Corte de Apelaciones de Santiago, de quitarle el fuero parlamentario al diputado Joaquín Lavín León. Muchas gracias, Nicolás Jaramillo, por toda la información sobre esta confirmación del desafuero a el diputado, que por cierto le quedaban tan solo 16 días en el ejercicio del cargo. Vamos a una pausa y continuamos en T13 en Vivo PM.